Bien, buenos días, compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo 1. El día de hoy nosotros les vamos a presentar el tema de teniasis y de cisticercosis. ¿Qué es lo que vamos a ver de cada uno de ellos? Vamos a ver, ahí está. Vamos a ver desde la definición, la epidemiología, la etiología, factores de riesgo, la patogenia, el cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y prevención. Eso es lo que vamos a estar tocando el día de hoy para ambas patologías, ¿vale? Entonces, pues comenzamos con teniasis, si no hay, sin más preámbulos. Bueno, vamos a hablar primero de teniasis y para esto debemos conocer pues su definición. Entonces, ¿qué va a ser la teniasis? Pues esta va a ser una infección parasitaria que va a afectar principalmente al intestino delgado y va a estar causada por céstodos. Y pues esto, ¿cómo se va a dar? Pues al momento de que nosotros consumamos carne contaminada y que esté mal cocida, mal preparada. Es muy importante recalcar que la teniasis es cuando se encuentra la tenia en la fase adulta, que ahorita vamos a ver la diferencia con la cisticercosis. Entonces, algo que quiero que se acuerden mucho es de que en la teniasis vamos a encontrar la tenia en la fase adulta y pues ya esta se va a instalar en el intestino. La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre su epidemiología. Y pues aquí les puse, pues digamos, 3 tipos de tenia que existen, aunque principalmente solo, bueno, de las que vamos a estar hablando van a ser de 2, porque son las más comunes, que es la tenia saginata y la tenia solium. También existe otra tercera, bueno, encontré cuando hablábamos, bueno, cuando se hablaba de epidemiología sobre una tercera tenia, que es la tenia asiática, pero pues esta únicamente, como su nombre lo dice, pues va a encontrarse en Asia y principalmente va a estar en la República de Corea, China, Taiwán, Indonesia y Tailandia. A diferencia de las otras 2 tenias, por ejemplo, la tenia saginata va a estar o la podemos encontrar en Europa Oriental, en Rusia, en África Oriental, también en América Latina se encuentra bastante. Y esta va a darse por el consumo, pues principalmente, es porque en estos países se puede consumir la carne de res contaminada o cruda, o también porque no, la carne de res o de cerdo, puede ser cualquiera de las dos, porque no hay tanta verificación sanitaria, entonces por eso puede estar contaminada esta carne. Es muy importante pues hacer hincapié ahorita en América Latina y así, porque pues nosotros pertenecemos a esa parte y pues de hecho en México va a afectar bastante. Otro tipo de tenia es la tenia solium. Esta también va a estar en América Latina, en Europa Oriental, África, India y también se puede encontrar en Asia. Y pues algo muy importante que encontré es que, por ejemplo, en Estados Unidos obviamente también se puede encontrar, pero es mucho más rara. Y de hecho, en los casos de Estados Unidos, pues generalmente se suele encontrar en inmigrantes latinoamericanos. También se puede encontrar en americanos, pero es todavía más raro. Principalmente los casos se dan en inmigrantes. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poquito sobre su epidemiología en México. Donde pues vamos a ver que pues se han hecho estudios a lo largo del tiempo y pues se podemos observar que su prevalencia pues sí ha disminuido considerablemente, aunque pues sigue habiendo bastantes casos en México, o sigue siendo México uno de los países que tienen mayor incidencia de teniasis. Entonces vemos que en 1990 se realizó un estudio donde se registraron 3,111 casos y ya para el año de 2018 vemos una gran diferencia en cómo disminuyó la prevalencia y se registraron solamente 185 casos. También aquí les agregué unos mapas que encontré donde nos hablan sobre la tasa y pues la tasa es por cada 100,000 habitantes y también nos hablan sobre los casos registrados de teniasis y vamos a ver pues los estados que están marcados con rojo van a ser los que tienen mayor tasa y mayor casos. Entonces vamos a ver que los estados que registran mayores tasas de teniasis son Zacatecas, Tlaxcala y Jalisco. También encontramos en rojo, sí, esos.
Y también en el otro mapa, que es de casos, vemos que Jalisco también va a ser el estado con mayor número de casos. La siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la etiología. ¿Qué nos está provocando entonces esta teniasis? Como ya se los comentó mi compañera Camila al inicio, vamos a estar hablando principalmente de dos factores etiológicos. En este caso, eso quiero que pongan mucha atención, que en el caso de teniasis, el que lo va a estar provocando van a ser cisticercos de Taenia. Entonces, eso es importante porque, pues, tú al inicio, si escuchas cisticercos de Taenia, lo primero a lo mejor que se te viene a la mente es cisticercosis, pero no es así. Vamos a ver más adelante que en cisticercosis son más que nada los huevitos, pero en este caso, en particular, hay que tener en cuenta que va a estar provocada por los cisticercos de Taenia, tanto de Taenia saginata, la cual nosotros nos vamos a contagiar debido a que estos cisticercos los vamos a poder encontrar en la carne bovina, en la carne de vaca, y la otra, pues son cisticercos de Taenia solium. Esta nosotros la vamos a poder, estos cisticercos nosotros los vamos a encontrar en la carne de cerdo. Vamos a ver, los voy a spoiler un poquito de la fisiopatología, que estos cisticercos van a madurar en nuestro intestino y se van a convertir en unas tenias adultas. Cuando estas tenias se vuelven adultas, en el caso de la Taenia saginata, se va a convertir en un gusano plano, alargado, va a pertenecer al filo de los platelmintos y suele medir en su etapa adulta de 4 hasta 12 metros de longitud. O sea, imagínense, es muchísimo, ¿no? Hasta incluso llegué a leer en un artículo que había un caso en el que una tenia saginata ya alcanzó a medir hasta 25 metros de longitud. O sea, es muchísimo, si se dan cuenta. Estos generalmente suelen ser de un color blanquecino y sus principales hospedadores van a ser tanto los humanos como los bovinos. Ahora, a ver, ahí está. Esta es una imagen que les coloqué de una representación de ya una tenia adulta, específicamente la tenia saginata. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente, que va a ser los cisticercos de Taenia solium. Estos cuando crecen en una tenia adulta, de igual forma se van a formar unos gusanos planos muy alargados. Estos van de igual forma a pertenecer al filo de los platelmintos, pero la diferencia con las de la tenia saginata es su longitud. Por ejemplo, estos de solium van a estar midiendo alrededor de 2 hasta 4 metros de longitud. O sea, si bien es muchísimo menos que las de saginata, si lo pensamos bien, sigue siendo un gusano muy, muy largo todavía, ¿no? Este generalmente va a tener un color amarillo blanquecino y sus principales hospedadores van a ser el humano y los porcinos. Y así es básicamente como se ve. Ahorita más adelantito en fisiopatología vamos a ver cómo es que todo esto funciona y quizá vamos a entender un poquito más a qué me refiero. Como factores de riesgo, pues tenemos principalmente que es para tenia saginata el consumo de carne de res con cisticercos que va a ser cruda o va a estar mal cocida. Y para tenia solium tenemos que es el consumo de carne pero de cerdo con cisticercos que esté cruda o mal cocida. Este es el principal factor de riesgo para adquirir la teniasis. También obviamente una higiene deficiente, así como el desecho inadecuado de heces humanas, porque como vamos a ver en la fisiopatología, los animales se infectan al comer o al beber agua que esté contaminada con heces humanas. También pues personas que estén en exposición al ganado y pues obviamente vivir en zonas endémicas de esta enfermedad también es un factor de riesgo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Sí. Bien, ahora sí vámonos a lo bueno, que es la fisiopatología. ¿Cómo es que va a estar funcionando todo esto? Vamos a ver, entonces, como ya les comenté, que nosotros nos vamos a infectar al consumir carne, tanto de cerdo o ya sea de bovino, que esté previamente contaminada con cisticercos. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo es que llegaron esos cisticercos a la carne tanto de la res como a la carne del cerdo?
Y pues justamente aquí, en donde es el número 1, vamos a comenzar. Vamos a ver que tanto el ganado bovino como los cerdos se van a infectar por sus respectivas taenias, en el caso de las vacas por la saginata y en el caso de los cerdos por la solium, se van a infectar al ingerir vegetación la cual se encuentre previamente contaminada, pero no con cisticercos, sino con huevos o proglótides grávidas de taenia. Estos huevos o estas proglótides se suelen eliminar con las heces de otro huésped previamente infectado y que contaminó justamente esta agua o este alimento. Entonces, regularmente este huésped previamente infectado suele ser el humano, como se los comentó mi compañera Noemí. Entonces, ¿qué pasa? Se dice que estos huevos pueden sobrevivir días o inclusive meses en el ambiente, y no es necesario como que el humano haya depositado huevecitos a través de sus heces en el agua o en los alimentos de un día para otro, sino que puede haber sido hasta incluso ya en un buen tiempo y se van a seguir manteniendo activos. Pero ¿qué va a suceder entonces después de que los cerdos y qué va a pasar después de que las vacas consuman este alimento que esté ya contaminado con estos huevos? Vamos a ver que estos huevos van a viajar a través del estómago del animal, van a viajar a través del intestino del animal y a este punto estos huevos van a eclosionar, van a invadir la pared intestinal del animal y van a tener una capacidad para poder, de cierta forma, penetrarlo y migrar hacia todos los músculos estriados del animal. Cuando ya se encuentren en estos músculos estriados, va a ser cuando estos se van a convertir en cisticercos. Y justamente con estos cisticercos son con los que nosotros nos vamos a infectar. Entonces, ¿qué procede? Pues de repente un día llega Juanito, Juanita, Peranganito, y se le antoja una carnita asada. Entonces se le ocurre ir a un lugar en donde venden carne de dudosa procedencia, quizá por un precio mucho menor, que no sabes ni cómo, ni en dónde fue tratada esa carne, ni qué proceso se le dio. El chiste es que fueron a comprar carne de dudosa procedencia porque estaba más barata, supongamos. Ahora, ese no es tanto el problema. Llegan a su casa, hacen la reunión con su familia, hacen la reunión con sus amigos y empiezan a cocinar la carne. Pero Peranganito es de aquellas personas a las cuales les gusta consumir la carne en la cual todavía no se cosa por completo. O sea, son de esas personas a las cuales todavía dicen, a mí me gusta que la carne todavía muja, tal cual, porque todavía se encuentra bien rosita por dentro, todavía se ve así como con sangre y eso es lo mero rico, ¿no? Y entonces, a la hora de que esta persona no cose por completo la carne de manera adecuada, estos cisticercos siguen vivos en este tejido muscular. Entonces, a la hora de que el ser humano lo consume, estos cisticercos van a viajar a través del estómago hasta instalarse a nivel del intestino delgado. En el intestino delgado del humano, estos cisticercos van a seguir desarrollándose aproximadamente por un periodo de 2 meses. Pasando estos 2 meses, este cisticerco se va a convertir en una tenia adulta, ya sea de saginata o ya sea de solium, según la proteína que hayan consumido, y pues ya vimos las longitudes de cada una de ellas, ¿no? Estas se dice que pueden llegar a sobrevivir inclusive durante años en el intestino de la persona. ¿Y qué va a pasar después? ¿Hasta ahí termina? Y la respuesta es no. Cuando esta tenia se encuentra ya en su fase adulta, va a estar formada en su porción distal por una cadena de unidades productoras de huevos, a las cuales se le va a conocer como proglótides. Estas unidades productoras de huevos, con el paso del tiempo, maduran, estas proglótides maduran, y se les van a conocer ahora como proglótides grávidas. Cuando estas proglótides ya están maduras, ya están listas, se van a desanclar, o sea, se van a desprender como tal de la taenia madura.
Entonces, estas ya proglótides grávidas van a viajar poco a poco a través del intestino delgado de la persona, van a viajar poco a poco a través del intestino grueso de la persona, se van a incorporar a las heces fecales como tal del humano y van a ser eliminadas a través de las heces fecales. Se dice que aproximadamente este tipo de personas está eliminando alrededor de 6 proglótides al día. Y tú te vas a decir, ¿pero qué son 6 proglótides al día? Eso pues son muy poquitos. Pero como yo les comenté, las proglótides son unidades productoras de huevos. Se dice que una sola proglótide de Taenia saginata puede llegar a producir hasta 100,000 huevos por proglótide, mientras que una sola proglótide de Taenia solium puede llegar a producir hasta 50,000 huevos. O sea, ya no son tan poquitas, son muchísimas si nos ponemos a pensar. ¿Y qué va a pasar? Estas heces que se eliminaron, estos proglótides y estos huevos que se eliminaron a través de las heces, van a contaminar o tienen la capacidad para contaminar desde agua, tienen la capacidad de contaminar suelo, tienen la capacidad de contaminar vegetación. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Nos regresamos a la primera diapositiva, ¡pum! Regresamos al punto número 1 y se cierra el ciclo. El ganado, ya sea como las vacas o ya sea como los cerdos, se infectan justamente al ingerir este tipo de vegetación o este tipo de agua contaminada y se vuelve a repetir el ciclo. Entonces, en pocas palabras, nosotros tenemos la capacidad de romper este ciclo con el simple hecho de cocinar bien la carne, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante en prevención. ¿Tienen alguna duda de fisio? No, doctor. No, todo está muy bien. Y también el mismo ser humano, doctor, o sea, ya que tiene la tenia, ya que adquirió la tenia y ya está, también él mismo puede inocularse con los huevos también. O sea, el Sí, mismo humano. efectivamente. Ay, perdón. Sí, sí, no. Efectivamente, el ser humano también tiene la capacidad para poder inocularse con estos mismos huevos, pero ahí ya no nos va a provocar justamente teniasis, nos va a provocar cisticercosis. Eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Ok, está bien. Bueno, ahora vamos a ver el cuadro clínico. En este, la mayoría de las personas que tienen teniasis son asintomáticos o llegan a presentar una sintomatología muy leve y principalmente que son síntomas inespecíficos. Aquí se puede tener que las personas que están infectadas por tenia saginata frecuentemente llegan a presentar más síntomas que los que tienen tenia solium. Esto por lo que ya nos decía Juan Carlos de que la tenia saginata tiene un mayor tamaño que tenia solium. Dentro de los síntomas inespecíficos que llegan a presentar estos pacientes, tenemos el dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómito, pérdida de peso, así como pérdida del apetito. Los síntomas que ya podría ser un poco más específicos de teniasis son la eliminación de proglótidos a través del ano y esto los pacientes pueden llegar a referir que sienten el movimiento de los proglótidos a través del ano y esto pues genera obviamente prurito anal. También en casos que son muy inusuales se puede llegar a presentar que los segmentos de la tenia se pueden llegar a alojar en ciertos órganos como son el apéndice o la vía pancreática o la vía biliar y pueden llegar también a generar obstrucción en estos órganos, pero esto es infrecuente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a diagnosticar esto, porque pues ya vimos, ¿no? Que puede dar síntomas inespecíficos y también pues en muchas veces puede cursar como asintomático. Entonces, pues bueno, ¿qué nos va a ayudar o cómo podemos apoyarnos para realizar el diagnóstico? Pues el principal estudio va a ser, bueno, el examen coproparasitoscópico, que en este pues vamos a visualizar en las heces las proglótides o los huevos de esta tenia. Y es muy importante realizar el diagnóstico diferencial entre tenia solium y tenia saginata, porque los huevos van a ser morfológicamente idénticos, entonces no hay forma de poder diferenciarlo por los huevos nada más. Entonces se debe de analizar, bueno, debemos examinar la proglótide para identificar la especie correcta.
Y por ejemplo, la que dice la imagen C, en chiquito, esta es una proglotide grávida de Taenia solium. Y esta va a tener un útero central y tiene menos de 12 ramificaciones laterales. De hecho, sí, bueno, se puede observar en la C, es mucho más pequeñas las ramificaciones, son menos. Y del lado D está la Taenia saginata, y en esta va a tener un útero igual central, pero aquí vamos a ver que tiene de 15 a 20 ramificaciones laterales. Sí podemos ver que son muchos más. La siguiente, por favor. También para el diagnóstico, otra cosa que nos va a ayudar es esta, bueno, mi compañero Enrique ayer habló también en su exposición de esta, que es la técnica de cinta de celofán adhesiva, la cual pues sí se va a colocar con la ayuda de la batelenguas y esto en la zona perianal del paciente, y este se va a realizar para recolectar huevos que estén distribuidos en esta área, porque como pues ya mencionó mi compañera hace rato, se pueden eliminar, ¿no? Al momento de defecar. Entonces pueden quedar algunos de estos huevos en esta región perianal, y con esta técnica los podemos recolectar y pues posteriormente examinarlos. La siguiente, por favor. Bueno, en el tratamiento vamos a tener 3 principales medicamentos. El primero es el praziquantel. Este es un medicamento antihelmíntico que va a causar espasmos musculares en los gusanos y que va a alterar su morfología porque aumenta la permeabilidad del calcio de las membranas celulares de estos parásitos y pues daña sus tejidos. Este es el medicamento de elección y se da en una dosis única por vía oral de 5 a 10 miligramos por kilo. El segundo, aunque este, por lo que leí, ya no es tan frecuente utilizarlo y no es muy fácil de conseguir, es la niclosamida, que este es un derivado del ácido salicílico que va a actuar localmente por contacto directo en el excólex de la tenia y va a inhibir la fosforilación oxidativa de las mitocondrias de este parásito. La dosis en los adultos son 2 gramos, es una dosis única, y en los niños son 500 miligramos por kilo, igual una dosis única, pero como les mencioné ya no es tan frecuente utilizarlo. El segundo, pues ya habíamos visto ayer también, el albendazol, que va a inhibir la polimerización de los microtúbulos de los parásitos. Y este es se da en dosis de 400 miligramos al día por 3 días. Es importante aquí que después del tratamiento nos debemos de estar seguros que el escólex del parásito es destruido y eliminado, porque si nosotros tenemos un escólex residual, puede ser que se dé un nuevo crecimiento de las tenias. Entonces, es importante para esto que después del tratamiento nosotros debemos de realizar otro tamizado de las heces para aislar los proglótides y el escólex expulsados para así estar seguros que el tratamiento sí fue efectivo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bien, ¿y cómo entonces vamos a prevenir que nos dé teniasis? Pues justamente el primer punto y muy importante es evitando la ingesta de carne, tanto de res como de cerdo, que tenga una procedencia desconocida. Ese es el punto muy importante. La segunda va a ser que una adecuada cocción de la carne. De hecho, la CDC nos da bueno, sí nos indica en qué, por ejemplo, en aquellos cortes de carne que sean enteros, o sea, que esté como tal el filete, excluyendo obviamente la carne de la ave de corral, la CDC nos indica que se debe de cocinar por lo menos a 145 grados Fahrenheit, debe estar medido por un termómetro justamente para alimentos, el cual se debe colocar en la parte más gruesa de la carne. Posterior de haber llevado la cocción de nuestra carne, se debe dejar reposar durante al menos 3 minutos antes de poder cortarla y poder consumirla. Entiendo que la razón por la cual se pide este reposo es que posterior a que la carne se retira como tal del fuego, a pesar de que ya no esté al fuego directo, el proceso de cocción se sigue dando.
Entonces, internamente. Entonces, el hecho de dejarlo reposar durante otros 3 minutos más, de cierta forma, bueno, nos decía la CDC que nos va a garantizar todavía aún más de que no haya quedado algún tipo de cisticerco o algún tipo de patógeno a nivel de la carne. En la carne molida, igual, exceptuando la carne de ave, se debe de cocinar por lo menos a 160 grados Fahrenheit. En este caso, cuando estamos hablando de carne molida, no van a requerir como tal tiempo de reposo. Ya como otro dato curioso es que no se debe probar la carne hasta que esté completamente cocida. Y bien, posteriormente tenemos también el hecho de que los organismos oficiales deben también planificar y regular una correcta crianza de los animales, un correcto control de los mataderos y una adecuada alimentación de las excretas. Asimismo, estos mismos organismos oficiales deben planificar y regular un correcto tratamiento de las aguas negras y se debe llevar a cabo una vigilancia epidemiológica en zonas endémicas para llevar a cabo el diagnóstico y la terapia precoz de casos nuevos de, de esa enfermedad. ¿Alguna duda con el tema que acabamos de ver? ¿Doctores? No. No, Doctora, todo claro. todo claro. Ok, muy bien. Ok, doctor, continúe. Excelente, continuamos. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el otro tema, que es la cisticercosis, y esta va a ser una infección igualmente parasitaria por céstodos que se encuentra, la anterior vimos que era en el intestino, ¿no? Esta va a ser o se va a encontrar en tejidos extraintestinales y puede causar alteraciones neurológicas graves, va a ser una de sus principales características clínicas. Y algo bueno que les quería decir, que les dije al inicio que recordaran bien, es que aquí la diferencia es que la tenia se va a encontrar en la fase de larva, no en la fase adulta. Ay, la siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar de su epidemiología. Pues aquí encontramos que esta cisticercosis se va a dar principalmente por la Taenia solium, que es la que es de cerdo, y va a encontrarse principalmente en las comunidades rurales de países en vías de desarrollo, como América Latina, África y Asia. Otra vez, pues nosotros aquí nos encontramos que somos pues endémicos de esta cisticercosis. Y algo que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo sobre esto es que, por ejemplo, en México lo que realizan en pues, comunidades rurales y así es que alimentan a los animales, a los cerdos, con excremento de humanos. O sea, muchas veces les dan las heces fecales de los humanos para alimentarlos o para completar la alimentación de los cerdos. Entonces, como ya vimos más o menos el ciclo, bueno, ahorita que nos explicó mi compañero Juan Carlos de cómo se da todo este ciclo, pues vemos que los animales se infectan por las heces humanas, ¿no? O bueno, por plantas que estén igual contaminadas. Y entonces, si aquí en México se utiliza mucho eso de que les dan las heces humanas a los cerdos para alimentarlos, pues así entendemos que es que se pueden contagiar al consumir estos huevecillos. Y bueno, también existen alrededor de 3 millones de personas infectadas con este parásito en el mundo, y los países que se afectan más en América son específicamente México y Brasil. Entonces, pues si nosotros somos de los países principales que tienen esta enfermedad. Y también, pues la cisticercosis va a provocar el 30% de los casos de epilepsia en los países donde es endémica esta enfermedad. Por lo que vamos a ver más adelante en el cuadro clínico. La siguiente, por favor. Ahora, hablando de estudios a lo largo del tiempo para ver su prevalencia, y pues también se ha visto que la prevalencia de la cisticercosis ha disminuido pues considerablemente en México. Por ejemplo, en 1998 se registraron 760 casos y ya para 2018 se registraron 235. También, pues aquí tenemos la prevalencia, bueno, los estados que tienen mayor prevalencia de cisticercosis, y
vamos a encontrar que estos son Michoacán, el Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa y también pues la Ciudad de México. También pues la frecuencia de la neurocisticercosis en las necropsias que se han realizado en diferentes hospitales de la Ciudad de México, pues se encontró que entre el 1.3 al 3.2% de